Bien, estamos un día más aquí de vuelta en el canal y hoy os había prometido que usaría esta fantástica pistola. Me vais a disculpar porque la del agua llegué tarde para grabarlo, así es que solamente os voy a poder mostrar lo que es la de Crear, pero en otro vídeo ya haremos lo del agua. Vamos a barnizar esta zona de aquí y nada. Ya sabéis, todo he pintado con ella, la configuración que voy a usar es la que siempre vengo usando, ¿ok? Abanico, lo que es completamente a tope, 3 vueltas y media de producto y sí que he probado la presión. Vosotros sabéis que yo siempre comienzo con 2 kilos de presión, pero en este caso he gatilleado y he notado que necesito 2,5 de presión, ¿ok? Así es que voy a darle caña y vamos a ver cómo rinde esta pistola, que parece que es un modelo posterior a lo que es la Carbono, pero la veo de lo que es la forma muy parecida. Me da la sensación de que rompe muy bien la gota y de que va a quedar un acabado fino y estirado. Así es que vamos a darle caña. Bueno, ya hemos aplicado la primera mano, habéis visto que tampoco le he cargado, me ha quedado bastante finito, bastante estirado. La pistola, la verdad, que rinde muy bien. Sí que ahora en la segunda mano la voy a subir a 3 kilos de presión. Mi impresión es que, a diferencia de lo que es la Carbonium, esta pistola necesita un poco más de presión. La otra pistola con menos presión, digamos que aprovecha más o customiza más ese aire que le entra, lo trabaja internamente para que parezca que hay más aire. Sin embargo, a esta pistola yo lo que le noto que le hace falta más presión, ¿ok? Así es que ahora le voy a meter 3 kilos de presión para dar lo que es la segunda mano. En una primera mano tampoco me gusta pegarle una bañada exagerada, y más cuando no conozco la pistola, aunque os puedo decir que es muy parecida a lo que es la Genesis Carbonium, ¿ok? ¿Podéis ver? Te lo he dejado estiradito. Pero me faltaría meterle ahora lo que es la carga. Ahora la segunda mano la daré con más presión y más lenta la aplicación, no iré tan rápido. Bueno, aquí ya tenemos cómo nos ha quedado. La distancia que hemos podido llegar a usar es de unos 7 centímetros, unos 8 centímetros,
aproximadamente. Bueno, pues ya habéis visto cómo hemos aplicado con esta pistola. Personalmente me gusta más lo que es la Genesis Carbonio. Con esta he podido pintar, pero sí que noto que la Genesis Carbonio es una versión mejorada de esta fantástica pistola. Ojo, la pistola va muy bien, rinde espectacular, pero mi opinión es que la Carbonio tiene un next level, ¿ok? Y así es que ya sabéis, si te gustó el vídeo, darle al like, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita y adiós.